determinar la inversa de la siguiente matriz. Bien, tenemos la matriz A, que es una matriz cuadrada de 3 por 3, y debemos hallar la inversa de la matriz A, o sea, debemos hallar esto de aquí. Muy bien, y vamos a hacerlo usando el método de Gauss-Jordan o de operaciones elementales. Según este método, la matriz A, tenemos la matriz A por un lado y tenemos a la matriz identidad. Entonces, mediante operaciones elementales debemos llevar la matriz A hacia la matriz identidad, y la matriz identidad quedará convertida en la matriz inversa. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio con el método de Gauss. Bien, tenemos aquí la matriz A, que tiene como elementos 2, 3, 4 en la primera fila, 4, 2, 2 en la segunda, y menos 1, 1, 2 en la tercera. Vamos a hacer la estructura. Luego acá tenemos la matriz identidad: 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta es la matriz identidad. Para recordar, una matriz identidad de 3 por 3 es esta. Okay, sabemos que el determinante de la matriz identidad es 1. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es, a partir de la matriz A, obtener la matriz identidad. Vemos que en la matriz identidad el primer elemento de la primera fila es 1. Entonces vamos a través de operaciones elementales, vamos a obtener ese primer elemento. Para eso yo voy a intercambiar la fila 3 por la fila 1. Fila 3 por fila 1. Muy bien, si intercambio la fila 3 por la fila 1, entonces aquí sería menos 1, 1, 2, 0, 0, 1. Y la fila 3 sería 2, 3, 4, 1, 0, 0. La fila 2 si la repetimos igual. Bien, a continuación decimos la fila 1 la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, si multiplicamos la fila 1 por menos 1, nos quedaría menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 por 2 es menos 2, menos 1 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, y menos 1 por 1 es menos 1. Las demás filas quedan igual. Muy bien, entonces vamos a hacer los primeros elementos de la fila 2 y de la fila 3, vamos a hacer los 0. Vamos a usar ahora nuestra fila pivot, va a ser la fila número 1. Entonces esta fila queda tal cual. Esta va a ser nuestra fila pivot. Y vamos a hacer ceros a los primeros elementos de la fila 2 y de la fila 3. Ok,
entonces yo digo fila 2 menos 4 veces la fila 1 y la fila 3 menos 2 veces la fila 1, ya que la fila 1 es la fila pivot. Muy bien, entonces vamos a hacer F2 menos 4F1. La fila 2, los elementos de la fila 2 son 4, 2, 2, 0, 1, 0, menos 4 veces la fila 1. Hay que multiplicar por menos 4 a todos los elementos de la fila 1. Menos 4 por 1 es menos 4, menos 4 por menos 1 es 4, menos 4 por menos 2 es 8, menos 4 por 0 es 0, menos 4 por 0 es 0, y menos 4 por menos 1 es 4. Luego debemos sumar 0, 6, 10, debemos sumar miembro a miembro, ¿verdad? 0, 1 y 4. Estos elementos vamos a ponerlos en la segunda fila. Tendríamos 0, 6, 10, 0, 1 y 4. Vamos a proceder de similar forma para hacer F3, o sea la fila 3, que tiene como elementos a 2, 3, 4, 1, 0 y 0, menos 2 veces fila 1. Hay que multiplicar por menos 2 a la fila 1. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 por menos 1 es 2, menos 2 por menos 2 es 4, menos 2 por 0 es 0, menos 2 por 0 es 0 y menos 2 por menos 1 es 2. Ahora sumamos miembro a miembro. 0, 5, 8, 1, 0 y 2. Estos elementos vamos a ponerlos en la fila 3. 0, 5, 8, 1, 0 y 2. Bien, vamos a borrar aquí para tener espacio. Bien, como vemos, la primera columna ya ha quedado de la misma manera que la matriz identidad. Entonces ahora vamos a hacer 1 al segundo elemento de la segunda fila. Eso quiere decir que debemos multiplicar por 1/6 a toda la segunda fila. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar por 1/6 por la fila 2. Entonces al hacer esto nos quedaría la fila 2 de la siguiente manera: 1/6 por 0 es 0, 1/6 por 6 es 1, 1/6 por 10 es 5 tercios, 1/6 por 0 es 0, 1/6 por 1 es 1/6 y 1/6 por 4 es 2 tercios. Muy bien, y los demás elementos los voy a copiar igual. Voy a copiar igual los demás elementos de la matriz. Ahora debemos hacer ceros los segundos elementos de la primera fila y de la tercera fila. Muy bien, entonces para eso yo digo lo siguiente: voy a copiar primeramente la segunda fila, que es ahora la fila pivot. 0, 1, 5 tercios, 0, 1/6 y 2 tercios. Esta va a ser ahora la fila pivot. Muy bien, entonces yo digo F1 más F2. Lo que quiero es hacer 0 el segundo elemento de la fila 1 y también el segundo elemento de la fila 3.
Además yo digo F3 menos 5 F2, y estamos utilizando la fila 2 como fila pivot. Ok, entonces F1 más F2. F1, la fila 1 tiene como elementos 1, menos 1, menos 2, 0, 0 y menos 1. Y la fila 2, sus elementos son 0, 1, 5 tercios, 0, 1 sexto y 2 tercios. Vamos a sumar ahora miembro a miembro. Tendríamos 1, 0. Aquí tendríamos menos 1 tercio, 0, 1 sexto, y aquí tendríamos menos 1 tercio. Muy bien, entonces estos elementos los vamos a colocar en la fila 1. 1, 0, menos 1 tercio, 0, 1 sexto y menos 1 tercio. Vamos a borrar aquí ahora para hallar los elementos de la tercera fila. Bien, entonces fila 3 menos 5 veces fila 2. Fila 3, la fila 3 tiene como elementos 0, 5, 8, 1, 0, 2, menos 5 por la fila 2. Hay que multiplicar la fila 2 por menos 5. Todos los elementos de la fila 2 por menos 5. Menos 5 por 0 es 0. Menos 5 por 1 es menos 5. Menos 5 por 5 tercios es menos 25 tercios. Vamos a poner esto un poquito más separado. Menos 5 por 0 es 0, menos 5 por 1 sexto es menos 5 sextos, y menos 5 por 2 tercios es menos 10 tercios. Muy bien, vamos a sumar esto. Nos queda 0, 0, menos 1 tercio, 1, menos 5 sextos, y aquí menos 4 tercios. Estos elementos vamos a ponerlo en la fila 3. 0, 0, menos 1 tercio, 1, menos 5 sextos y menos 4 tercios. Muy bien, entonces vamos a borrar aquí para tener espacio. Bien, entonces ahora debemos hacer 1 el tercer elemento de la tercera fila, ¿verdad? 1 debemos hacer el tercer elemento de la tercera fila. Entonces vamos a multiplicar la tercera fila por menos 3. Menos 3 por la fila 3. Al multiplicar por menos 3 nos quedaría menos 3 por 0 es 0, menos 3 por 0 es 0, menos 3 por menos 1 tercio es 1, menos 3 por 1 es menos 3, menos 3 por 5 sextos es 5 medios, menos 3 por 4 tercios es 4. Bien, los demás elementos los voy a copiar tal cual. Uno, 0, menos 1 tercio, 0, 1 sexto, menos 1 tercio, 0, 1, 5 tercios, 0, 1 sexto, 2 tercios. Ok, ahora nuestra fila pivot es la fila 3,
y debemos hacer ceros los terceros elementos tanto de la primera fila como de la segunda fila. Muy bien, voy a copiar entonces nuestra fila pivot. 0, 0, 1, menos 3, 5 medios, 4. Bien, entonces para hacer 0 la primera fila, entonces decimos fila 1 más 1/3 de la fila 3, y para hacer 0 el tercer elemento de la segunda fila decimos fila 2 menos 5/3 de fila 3. Ok, entonces fila 1 más 1/3 de la fila 3. La fila 1 tiene como elementos 1, 0, menos 1/3, 0, 1/6 y menos 1/3. Ahora multiplicamos todos los elementos de la fila 3 por 1/3. 1/3 por 0 es 0. 1/3 por 0 es 0. 1/3 por 1 es 1/3. 1/3 por menos 3 es menos 1. 1/3 por 5 medios es 5/6. 1/3 por 4 es 4/3. Ahora sumamos miembro a miembro. Aquí serían 6/6 que es 1, y aquí serían 3/3 que también es 1. Entonces estos elementos los ponemos en la fila 1. 1, 0, 0, menos 1, 1 y 1. Bien, ahora vamos a proceder de igual manera para hallar los elementos de la segunda fila. Entonces decimos así: fila 2 menos 5/3 de la fila 3. Los elementos de la fila 2 son 0, 1, 5/3, 0, 1/6 y 2/3. La fila 3 la vamos a multiplicar a todos sus elementos por menos 5/3. Menos 5/3 por 0 es 0, menos 5/3 por 0 es 0, menos 5/3 por 1 es menos 5/3, menos 5/3 por menos 3 es 5, menos 5/3 por 5 medios es menos 25/6, menos 5/3 por 4 es menos 20/3. Ahora sí, vamos a sumar miembro a miembro. 0 más 0 es 0, 1, 0, 5, aquí sería menos 24/6 igual a menos 4, aquí sería menos 18/3 es igual a menos 6. Entonces todos estos son los elementos de la fila 2. 0, 1, 0, 5, menos 4 y menos 6. Muy bien, entonces ya hemos terminado la matriz A. Ahora se ha convertido en la matriz identidad, ¿verdad? Esta es la matriz identidad. La matriz que inicialmente era A, ahora es la matriz identidad. Y esta matriz vendría a ser la matriz inversa de A. Entonces la matriz inversa de A va a ser igual
Va a tener como elementos en la primera fila menos 1, 1 y 1. En la segunda fila 5, menos 4, menos 6. Y en la tercera fila menos 3, 5 medios y 4. Muy bien, entonces hemos llegado así a hallar la inversa de una matriz cuadrada de 3×3 por el método de Gauss-Jordan o de las operaciones elementales.